¿Qué tal, muchachos? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy revisaremos el tema de ángulos suplementarios. Recordando un poquito lo que habíamos visto anteriormente, un ángulo que mide 180 grados se clasifica como un ángulo llano. Ahora verán por qué hago referencia a esta clasificación de ángulos. Un ángulo es suplementario cuando la suma de sus medidas es de 180 grados. Si recordamos, los ángulos que miden 180 grados son los ángulos llanos. Entonces, aquí este ángulo se encuentra dividido en dos partes y al sumarlas nos dan los 180 grados. También nos dice que a cada ángulo se le llama suplementario o suplemento. Significa que 75 es el suplemento de los 105 grados o que los 105 grados son suplemento de 75 grados. Al sumar la medida de estos dos ángulos, podemos darnos cuenta que nos dan 180 grados. Por lo tanto, son ángulos suplementarios. Revisemos algunos ejemplos. Muy bien, ejemplo número 1. Calcula la medida del ángulo faltante sabiendo que sus ángulos son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Planteamos nuestra ecuación. La medida del ángulo X más la medida del otro ángulo, que son 35 grados, deben de sumar 180 grados. Por lo tanto, para encontrar la medida del ángulo X, lo único que necesito hacer es restar los 35 a 180 grados. Entonces, 180 grados menos 35 nos dan 145 grados. Significa que el ángulo que me falta es de 145 grados. Regresando un poquito a lo que son las ecuaciones, podemos darnos cuenta que lo tenemos en forma de una ecuación. Entonces, repasando brevemente, cuando tenemos el más 45 antes del igual, como no tiene ninguna X, debe pasarse del otro lado. Entonces, al pasarse del otro lado junto con el 180, va a pasar con la operación contraria, es decir, en vez de sumar, pasa restando. Por eso es que ya después lo restamos a 180 y nos damos 145 grados. Ejemplo número 2. Calcula el valor de X y la medida de los ángulos faltantes sabiendo que son ángulos suplementarios. En esta ocasión tenemos este ángulo llano dividido en tres partes. Significa que la suma de esos tres es 180. Quiere decir que voy a sumar 3X más 4X más 40 igual a 180. Como el 40 no tiene X, yo lo voy a pasar del otro lado con la operación contraria, es decir, restando. Y las X las voy a sumar. 3X más 4X son 7X. Y 180 menos 40 son 140 grados. ¿Qué sigue? El 7 que tengo multiplicando lo tengo que pasar con la operación contraria, es decir, lo voy a pasar dividiendo para dejar la X totalmente sola. Por lo tanto, voy a dividir 140 entre X. Y 140 entre X es X igual a 20. Una vez que yo ya encontré el valor de X, puedo proceder a encontrar la medida de cada uno de esos ángulos. Si uno de los ángulos me dice que mide 3X, quiere decir que yo tengo que multiplicar el valor que obtuve de X por 3, ¿de acuerdo? Para saber cuánto es la medida de ese ángulo. Entonces, si es 3X, 3 por X que es 20 es igual a 60. El otro ángulo que me hace falta mide 4X, por lo tanto voy a hacer lo mismo que en el anterior. 4 por el valor de X que es 20 es igual a 80. ¿De qué manera lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar sumando las cantidades de los ángulos que ya encontré más el ángulo de 40 grados. Significa que si yo sumo 60 grados más 80 grados más 40 grados, me va a dar igual a 180 grados. Muy bien, muchachos, espero que no hayan tenido ninguna duda. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber para poder auxiliarlos. De igual manera, si tienen algún problema con cómo resolver ecuaciones, también me lo pueden hacer saber para poder mandarles alguna herramienta para que puedan comprenderlas. Que tengan lindo día.